se gastaron la plata y la infraestructura en este país derrochándosela en funcionamiento. Esa es la realidad de por qué están buscando otra reforma tributaria. Así que díganle la verdad al pueblo colombiano, ustedes no saben administrar y cuando les aprobaron una reforma tributaria lo único que hicieron fue derrochar la plata, gastársela en cosas innecesarias. Nunca tuvieron la berraquera de cumplir las promesas de los programas sociales de este gobierno. En pleno debate legislativo, la tensión estalló como un fogonazo inevitable. Una discusión que debía centrarse en las cuentas del Estado terminó convertida en un duelo verbal que dejó al descubierto la fragilidad política del gobierno y el hartazgo creciente de la oposición. Entre gritos, reproches y choques de autoridad, emergió una escena que expone algo más profundo: un Congreso dividido, un país al límite y un gobierno obligado a justificar cada peso de su ambiciosa maquinaria. Lo que ocurrió en el recinto no fue un simple cruce de argumentos, sino otro capítulo de una crisis institucional que sigue acumulando pólvora. Yo lo primero que quiero mostrarle al país es que la bancada del Senado del Centro Democrático no está. Y obvio que no va a estar porque este proyecto es para reducir desigualdad, es decir, para beneficiar a personas pobres. Aquí estuvieran si la plata fuese para dársela a los grandes terratenientes del país, como el Agroingreso Segura. Senador, mijo, usted no es senador, usted es representante a la Cámara, ubíquese. Tiene que... Por favor, está hablando el representante Ocampo. Que no sabe en qué Cámara trabaja. Usted es de Cámara de Representantes, hablando de senadores. Los reyes de la desigualdad no están. Ojalá aparezcan, porque para eso les pagan, a los que más les pagan. Presidente, una... Un momentico. Representante. La réplica. Orden. Por favor. Gracias, presidente. Por favor, orden. Presidente, una réplica y se lo agradezco. Mire, ha sido... Representante Ocampo, yo estoy dirigiendo el debate, con respeto, usted hizo alusión al Centro Democrático, yo tengo la potestad de dar o no la palabra y la voy a dar. Tiene la palabra el honorable representante Hernán Cadavid. Presidente, gracias a usted por su garantía para defender como corresponde el nombre del Centro Democrático. Lo primero es que espero que les haya quedado bien hecho el video. Segundo, cuando uno no grita y estudia el proyecto, resulta que estamos aquí es por virtud de una decisión de la Corte Constitucional que les digo que ustedes bajo su incapacidad no fueron capaces de aprobar un proyecto como correspondía, teniendo todas las mayorías, y lo hicieron mal, como han hecho todo, como hicieron la pensional, como hicieron todos los proyectos de ley que no han podido dirimir, y entonces ahora la culpa es del Centro Democrático. Qué lindo, primero eso. Dos, presidente, para que esto evacúe, para que hagamos una discusión como corresponde, aun cuando no deberíamos estar en esto. Por allá hay un principio del derecho que nadie debería alegar su propia negligencia en su favor. Aquí lo están haciendo. Y ya que están gritando tanto y grabando tanto video, guárdese este fragmentico. Sígale echando la culpa al Centro Democrático, pero fue su gobierno y fueron ustedes los que torturaron a mujeres como Marelvis Mesa, no el Centro Democrático. Gracias, presidente. Gracias, honorable representante. Aquí hay que decírselo con claridad al pueblo colombiano, y es que no se dejen engañar. Con este mismo cuento en el año 2022, les clavaron una reforma tributaria que supuestamente era para los 4.000 más ricos del país, eso dijo el presidente Petro, y que terminaron metiéndole la mano al bolsillo a los colombianos de las clases más populares. ¿O es que se les olvida que a los colombianos les clavaron el impuesto saludable? Que comprar una gaseosa hoy es más costoso, que comprar una barra de salchichón, una libra de mortadela es más costoso, o un yogur, o un litro de leche, con el romanticismo de que les están cuidando la salud. Y si no, fíjense ahí, congresistas, cuántos de ustedes tienen una Coca-Cola al lado, porque sí está mal que alguien pobre no pueda comprar una gaseosa, pero ustedes sí se la toman todos los días acá.
Entonces, al pueblo colombiano no lo engañen. Las reformas tributarias de Petro no tienen nada de progresivas. Todas las que ha planteado son regresivas. Son para cobrarle impuestos tanto al que gana muy poquito como al que gana mucho. Y el impacto más fuerte siempre lo reciben las clases populares. Ustedes fueron los que traicionaron al pueblo colombiano. Cuando este Congreso, aquí algunos les aprobaron esa reforma tributaria del año 2022, ustedes se gastaron esa plata en las asesorías de imagen de Verónica Alcocer, en la contratación del séquito de colaboradores y los masajes, en más de 12.000 millones de pesos que se gastan anuales en arriendo de las 10 embajadas y 6 consulados inservibles e innecesarios, en los 300.000 millones en el fracasado proceso de paz total, en las tarimas y en los conciertos necesarios para cada presentación del presidente Petro para poderle mantener el ego y mantenerle su posición narcisista arriba. Se gastaron la plata pagándole a influencers y a bodegueros para estar atacando a la oposición. Ustedes se gastaron la plata de la vivienda de interés social, se gastaron la plata de las vías, se gastaron la plata y la infraestructura en este país derrochándosela en funcionamiento. Esa es la realidad de por qué están buscando otra reforma tributaria. Así que díganle la verdad al pueblo colombiano, ustedes no saben administrar y cuando les aprobaron una reforma tributaria lo único que hicieron fue derrochar la plata, gastársela en cosas innecesarias. Nunca tuvieron la berraquera de cumplir las promesas de los programas sociales de este gobierno. Muchas gracias, presidente. Gracias, representante. Tiene la palabra. Yo quiero decir en estos 3 minutos 5 cosas. Para poner en contexto especialmente a la opinión pública. Aquí se estaba discutiendo una reforma tributaria mal llamada Ley de Financiamiento porque el Gobierno Nacional le presentó al Congreso de la República un presupuesto con unos ingresos desmedidos. Por eso el presupuesto aprobado en octubre estuvo siendo aprobado desequilibrado. Segundo, esa es una responsabilidad no del Congreso, del Gobierno. Algunos compañeros prefirieron apoyar ese presupuesto desequilibrado a que fuera adoptado por decreto. Pero el hecho de que se apruebe un presupuesto desequilibrado, les respondo aquí a algunos compañeros que se han pronunciado en un sentido diferente, no significa que tengamos que aprobar los ingresos adicionales. Tenemos la obligación de discutir como se discutió esta nefasta reforma tributaria y en buena hora se archivó. Tercero, lo que corresponde ahora es lo que dice el Estatuto Orgánico de Presupuesto, reducir partidas. Ojalá se reduzcan las partidas de la burocracia, las partidas del derroche, las partidas que tradicionalmente en este nefasto gobierno al que se le aprobó una reforma tributaria en el año 2022 se van por los caminos de la corrupción. Ojalá no reduzcan los recursos de la inversión que tanto esperan las regiones. Cuarto y penúltima idea, el gobierno nacional intentará adoptar esta nefasta reforma tributaria a través de una emergencia económica. No se dan los presupuestos fácticos y jurídicos, especialmente no hay nada imprevisto y por el contrario, todo lo que se ha generado ha sido propuesto por el gobierno, es decir, el gobierno no puede alegar su propia culpa, no puede alegar su propia torpeza y no puede justificar una emergencia económica para establecer más impuestos. Y finalmente, en estos 40 segundos, señor presidente, el gobierno quiere revivir una norma que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Este servidor, Carlos Eduardo Osorio, la demandó. Me refiero al parágrafo del artículo 19 de la Ley 2277 de 2022, la famosa reforma tributaria, presidente. Y quiero recordarle desde ya al gobierno que la adoptará seguramente en la emergencia económica, que la Corte Constitucional dijo que la estructura del sistema tributario no permite prohibir, o mejor, que esa norma que prohibía deducir las regalías afecta la equidad y el principio de justicia tributaria. El presidente no ha sancionado.
30 segundos. Gracias, presidente. En la medida en que impone sacrificios que no guardan razonable correspondencia con la capacidad contributiva real del sujeto en todos los supuestos, sin ofrecer reglas que mitiguen efectos injustos en casos concretos. Por esa razón y por muchas otras razones que se encuentran plasmadas, expresadas en la sentencia C-489 del 16 de noviembre del 2023, es que se cayó esa norma de la reforma tributaria del 2022 y no la puede revivir este nefasto gobierno. Decirle a los guajiros y a los colombianos que la financiación para construir el Hospital de La Guajira fue gracias a la donación de 40 millones de dólares que entregó un jeque al Estado colombiano para construir esa obra de infraestructura. Producto de las rentas petroleras, doctora Aida, producto de esas rentas, de esas regalías que dejan los hidrocarburos, eso que no les gusta al gobierno nacional, pero que tanto beneficio le hacen a las comunidades. Eso por un lado. Segundo, también decirle a los colombianos que esta ley de financiamiento pretendía recaudar 16 billones de pesos. Eso, de haberse aprobado, no tapa el hueco presupuestal que ha dejado este gobierno y que está considerado en 3 veces lo que pretendía recaudar esta reforma. 48 billones de pesos es el déficit presupuestal del gobierno según ANIF. Entonces, no vengamos a decir que haber negado esta reforma tributaria, el gobierno se va a quedar sin financiar el exceso de gasto que tiene en el gobierno. Esta ley de financiamiento nació muerta, presidente, usted lo sabe. Y esta decisión de negar esta reforma tributaria, gracias a la Comisión Cuarta del Senado, que tuvo la valentía de negarla, se debe a una decisión autónoma, constitucional, para que después no salgan a decir en los medios que la Comisión Cuarta del Senado está defendiendo los intereses de los empresarios, cuando es una decisión autónoma de este Congreso y de esa célula legislativa. Siempre me pregunté por qué demorar tanto esta decisión que ya estaba tomada. Claro, tenían que demorar la decisión que iba a tomar este Congreso para decirle al país a través de un decreto que van a declarar una emergencia económica, declarar un estado de emergencia económica. Eso es la justificación que van a decir el gobierno nacional ahorita después de que sepa de esta decisión. Lo que tiene que hacer el ministro de Hacienda ahora es ajustar el gasto público, priorizar la inversión y trabajar junto con la DIAN para disminuir la evasión y la elusión de aportes tributarios. El gobierno nacional tiene que ajustar el cinturón para que no deje más endeudado este país para el próximo presidente que llega a regir los destinos de esta nación. La intervención del representante Hernán Cavida abrió un boquete difícil de ignorar. Su réplica, dirigida con precisión quirúrgica al reclamo inicial del representante Ocampo, no solo desmontó la acusación de ausencia del Centro Democrático, sino que devolvió el foco a un problema que se repite con inquietante frecuencia, la incapacidad del gobierno para tramitar, estructurar y sostener sus propios proyectos, aun contando con mayorías legislativas. La crítica no fue únicamente política, fue técnica, jurídica y procedimental. Y ese matiz es clave, porque revela una tensión que trasciende la confrontación partidista y cuestiona directamente la gestión del poder. La discusión posterior, cargada de advertencias sobre el impacto real de las reformas tributarias, expuso un patrón que la ciudadanía reconoce con creciente desconfianza, la promesa de progresividad convertida en nuevos impuestos para quienes menos pueden cargarlos. Los recordatorios sobre el impuesto saludable, el aumento de precios en alimentos básicos y el golpe directo a los hogares populares, desmontan la narrativa de justicia económica que el gobierno ha intentado sostener desde 2022. Más allá de ideologías, la pregunta es inevitable: ¿cómo puede un país combatir la desigualdad a punta de tributos que, en la práctica, recaen sobre los mismos sectores vulnerables que se dice proteger? El señalamiento sobre el destino de los recursos recaudados agrega aún más tensión. Asesorías innecesarias,
gastos diplomáticos injustificados, tarimas, eventos, propaganda digital, procesos de paz sin control y una burocracia que crece sin límite parecen configurar un Estado que promete austeridad mientras alimenta un gasto público que no se refleja en bienestar tangible. El discurso de Cadavid no solo acusa despilfarro, instala la duda sobre la coherencia del proyecto político en el poder y la distancia entre su retórica social y su administración real.